Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez están en el canal de Maddox Seuden Jean. Y el día de hoy voy a hablar de un tema de cómo yo empecé y cómo entré en la vida galante, en la vida de prosti. Sí, ya sé que dije que el cliché de las trans era entrar en este ambiente, pero la verdad es que es bien difícil que te quites ese estigma. Y entonces les voy a hablar de cómo entré y de salí un poco de eso. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, yo les voy a empezar a explicar. Yo llegué a pros, o sea, empecé a vender. Yo empecé en la vida del talón. Empecé ya un poco más, como más madura, o sea, ya saliendo de mi adolescencia. Y empecé, digamos que porque cuando uno empieza en esto, pues obviamente no quieres tener relaciones y se te hace como fácil, te gusta y lo haces. Entonces yo empecé un poco por eso, empecé eh, haciendo eso y al principio, yo pasé, antes de empezar a hacer esto, yo pasé una muy, muy, muy fuerte depresión. Estaba muy deprimida, no quería salir con nadie, me la pasaba en mi casa y para mí era una situación muy difícil. eh, no salía con nadie. Entonces pasaron los meses, estuve como 3 meses aproximadamente como en depresión. Entonces después de como esos 3 meses, empecé como a sentirme un poquito mejor y empecé como a querer salir, empecé a querer como sentirme más a gusto conmigo y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer ejercicio, empecé a hacer ejercicio, me empecé a sentir mejor, empecé a ver los resultados en mi cuerpo y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a salir, o sea, voy a empezar a vivir mi vida, no importa si estoy deprimida o no, voy a empezar a vivir, porque a veces eso es la depresión, o sea, dejas de vivir tu vida y es bien feo. Entonces empecé a querer salir eh, y me acuerdo que me salía muy lejos de mi casa, a un parque, o sea, literal tardaba muchísimo en llegar a, a donde me ponía o a donde estaba, que era como la zona centro. Entonces ahí como que empezaba a caminar y me iba pues obviamente pues arreglada, ¿no? Y entonces yo no empezaba a salir con la idea de pues vender de venderme. O sea, yo iba con la idea de simplemente salir a ver qué pasaba. Ni siquiera tenía claro qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a lograr. Simplemente me salí. Y me acuerdo que esa vez que me salí, un chico me preguntó, ¿cuánto cobras? Y yo le dije, o sea, me quedé así como fría porque yo nunca creí que alguien me preguntara eso. Y la peor respuesta que puedes dar cuando empiezas a hacer eso es que yo la di, que fue lo que yo le dije, ¿cuánto traes? O sea, imagínense. Fue la peor respuesta que puedes dar porque, pues la verdad es que no se trata de eso, o sea, eso es cobrar a lo malo, o sea, imagínense que traiga 50 pesos y tú ya le cobraste eso porque pues es lo que traía. Entonces me acuerdo que esa vez me dijo que traía como 40 pesos. Pero como yo en ese momento estaba queriendo salir, me animé y le di un servicio, pues ya saben, servicio físico por 40 pesos. O sea, yo sé que van a decir, qué vergüenza que estés diciendo eso, pero eso fue la verdad. O sea, yo empecé así y poco a poco empecé a cobrar más, obviamente. Pero en ese momento para mí se me hacía como de wow, o sea, como una persona, fíjense qué baja estaba mi autoestima después de salir de esa depresión, que yo decía, wow, ¿cómo puede ser posible que esta persona esté pensando que yo cobro cuando me sentía fea, me sentía triste, me sentía que yo no valía nada? Entonces que una persona me preguntara no lo que yo cobraba, sino que me preguntara a mí que cuánto cobraba, se me hacía como de, wow, ¿realmente valgo la pena eso? Que me pregunten eso, o sea, imagínense qué baja mi autoestima estaba. Entonces poco a poco empecé a ganar seguridad, poco a poco empecé a sentirme mejor conmigo misma y empecé a cobrar un poco más y un poco más y un poco más. Y es poco así como empecé yo con mi vida galante, por así decirlo, la vida del talón, como dicen vulgarmente. Yo así empecé. Entonces, para mí eso era pues diferente, o sea, era nuevo para mí el empezar a salir de noche y que me empezaran a preguntar todas esas cosas.
para mí eso era wow, o sea, me sacó de mi depresión, porque la verdad, sí, yo cuando empecé a hacer esto, que me empecé a salir, estaba saliendo un poquito de la depresión y el empezar a hacer esto me ayudó. Yo sé que van a decir, ay, qué tontería. No me ayudó al 100%. Yo ya tenía un trabajo de que ya me sentía mejor, como para poder salir ya, o sea, para poder salir a hacer mis cosas, ¿no? Entonces fue así como empecé a trabajar en el talón. Cerca de donde yo me juntaba, de donde yo llegaba en el centro, había unas chicas, una esquina en específico donde trabajaban todas las chicas trans de noche. Y yo me empezaba a juntar como en los alrededores, no necesariamente en el punto en donde ellas se juntaban, sino me empezaba a juntar como en cuadras cercanas alrededor de esa zona. Y entonces no trabajaba tanto como ellas paradas ahí en la esquina donde ellas estaban, pero trabajaba. Entonces a mí me dan mucho miedo las chicas que se paraban ahí porque pues me habían dicho que eran muy agresivas y que eran peleoneras y son... Ese ambiente, déjenme les digo que el ambiente trans está lleno de muchas envidias y de muchas cosas feas que la neta es bien pesado el ambiente, es bien pesado el ambiente porque la neta siempre hay envidias, aunque uno esté bien fea, siempre hay envidias, siempre hay discordias y eso lo han platicado muchas chicas trans y la neta es que sí, el ambiente trans es bien pesado porque siempre hay envidias. Entonces es muy triste que sucedan ese tipo de cosas. Yo la neta sí estoy muy decepcionada del mundo trans. Yo no tengo amigas trans porque después de lo que me pasó que les voy a contar, me quedé sin ganas, ¿sabes? O sea, yo siempre, después con los años, porque pasó como un año que yo me empezaba a juntar como alrededor de ahí, de donde ellas trabajaban, hasta que un día me empezaron a ver, me empezaron como a ubicar y me decían, ¿por qué no te paras aquí? O sea, ¿por qué te vas tan lejos? Y me empecé a sentir como aceptada en el grupo donde ellas trabajaban. Ahora, déjenme les digo que donde trabajaban era un grupo donde robaban a los clientes. Ellas robaban a los clientes y entonces, yo nunca dije nada, yo siempre respetaba que ellas hicieran eso y yo me arriesgaba a estar en la zona porque si algún día ellas chicas, que eran estas chicas que robaban, algún día regresaba un cliente, pues ese cliente podría, este, a veces no necesitas buscar quién te la hizo, sino quién te la pague. Entonces a veces yo me arriesgaba a que me hicieran algo sin yo de verla ni temerlo, o sea, que me hicieran algo simplemente los clientes porque les habían robado y se vengaban conmigo, imagínense, ¿no? Entonces yo me arriesgaba mucho en la zona a eso, pero yo siempre respeté y siempre la respeté, respeté la zona y respeté el no decir nunca nada. Y pasaron los años, yo pude con el dinero con el que trabajaba hacer muchas cosas, comprar muchas cosas, inclusive con el dinero que gané trabajando en el talón en ese entonces por la zona, logré ahorrar durante un año para darme la nariz. Y no fue una cirugía barata, fue una cirugía que en ese entonces me operé en 2018, pues fue una cirugía que yo creo que lo que me costó a mí el doble que lo que costaba al general de las personas porque yo elegí mi doctor específico. Yo tenía la nariz bien fea, ahorita ya tengo la nariz pues más bonita, no necesariamente perfecta porque a mí no me gusta al 100%, pero ahorita les voy a poner una foto de un antes y un después de cómo tenía la nariz. Véanme, chéquenme. Y cómo la tengo ahorita y cómo la tenía antes. Y pues obviamente mi nariz era muy grande. Entonces, ya cuando me operé la nariz, yo en ese momento ya no estaba tan insegura de mi nariz. Pero me la operé porque dije, me metí esa idea en la cabeza de que me quiero operar la nariz y me la operé. Entonces, pues, me gané mucho dinero en esa zona en el tiempo que trabajé en ella. Entonces, de eso no me puedo quejar. Pero yo siento que después de que junté dinero para operarme la nariz y vieron que después de que pasaron los meses yo llegué con la nariz operada, ellas empezaron a ver que como que yo ganaba dinero. Entonces, yo después de meses que me operé la nariz y regresé, como 3 4 meses, me empezaron como a echar pleito, como que ya no sentía que yo era bienvenida en la zona. Entonces empezaban a inventar que yo les decía a los clientes, que ellos robaban. Y una vez, después de esos meses que yo regresé de mi cirugía de nariz, yo venía saliendo de un hotel y en la esquina estaban unas chicas. Entonces déjenme les explico. Unas chicas se juntaban en una esquina
y otras chicas se juntaban en otra esquina. Las que se juntaban en esta esquina de acá robaban, estaban en la esquina casi en la calle principal, y las que estaban acá era nada más una chica que se paraba ahí y yo, y a veces una que otra. Entonces yo ese día salí del motel que estaba en medio de esas dos y me fui para con ellas. Y un instinto mío me dijo, no te quedes, no te quedes, vete, nada más saluda y vete, por favor, no, no te quedes, no te quedes. Y tenía ese instinto de que no me quedara. Total de que llegué y las saludé a todas y me quedé. En ese ratito llegó un coche y se bajaron dos güeyes y empezaron a preguntarnos. El coche se fue, o sea, era un coche que los fue y los dejó ahí, y el coche se fue y los dos güeyes se quedaron ahí. Y empezaron a preguntar, no somos de aquí, queremos pues echar cotorreo, dónde hay antros, dónde hay bares, donde nos podamos poner bien pedos, que no sé qué. Y las chicas les empezaron a decir, era yo y otra chica y otras dos que estaban en ese momento ahí en la esquina. Y les empezaron a decir, no, pues es que hay uno aquí abajo. Entonces nosotros estábamos aquí y las otras chicas que robaban estaban acá en esta esquina. Entonces les empezaron a decir, acá abajo hay lugares, enfrente de donde ellas se paraban había unos bares. Y una chica dijo, allá abajo es la perdición, dijo así. Y yo siento que eso fue total de que los chicos se fueron para abajo siguiendo las indicaciones de las chicas de que allá abajo había bares. Y después de que bajaron los chicos, como a los 5 minutos, empezaron las que estaban en esa esquina, se dejaron venir con nosotros. Entonces eran dos mujeres y tres jotas, tres trans. Entonces eran cinco que se nos dejaron de venir a nosotros. Entonces, como yo no tenía miedo, cuando se nos dejaron venir a nosotros, que nos empezaron a hablar, se acercaron a nosotros, a nosotras, y yo les dije, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Y en eso una me agarra del cabello y me da una cachetada. Entonces yo intenté como alejarme, quitarme, y me empezaron a jalar los pelos entre las dos rucas y los tres jotos trans. Me empezaron a rasguñar toda la cara, me empezaron a jalar el pelo, y las otras jotas que estaban conmigo se fueron corriendo, me dejaron ahí sola y me empezaron a rasguñar la cara. Yo después de que me fijé que pasó todo el escándalo, yo tenía toda la cara así como, yo me hice en posición fetal así y me hice bolita así, ¿no? Y tenía toda la cara rasguñada así, tenía como rasguños así, así, o sea, como que me rasguñó, o sea, yo me tapé así, me puse así, me puse como en posición fetal y me dejé caer al piso y aún así tenía rasguños en la cara, imagínense. Entonces, estuvo bien cabrón, me querían quitar la bolsa, pero como yo le hacía como, me la daba vuelta en el brazo dos veces, me intentaron jalar la bolsa para quitármela. Y estábamos en plena esquina donde daban vuelta los coches. Entonces, si no hubiera sido por eso, hubiera durado más la tranquiza. O sea, me jalaron el pelo y me arredoñaron toda la cara. Y luego ya después de que pasó ese pedo, que fueron como 5 minutos, se fueron y una trans me empezó a amenazar. Y no te quiero volver aquí a ver, maldita perra, puta, que no sé qué. Y yo le decía, güey, o sea, ¿qué pedo? ¿Sabes? Me quedé completamente en shock porque obviamente tenía sangre en la cara y me habían pateado, me habían dado una putiza. No lograron darme en la cara, pero me dieron patadas, me jalaron el pelo, me arruinaron la cara y eso que yo estaba en posición fetal, en el piso. Entonces, fue una situación muy fea y a la semana siguiente yo volví a la zona, no necesariamente donde estaba, pero volví a la zona. Y una chica gordita trans me dijo, ¿sabes qué? Pues es mejor que te vayas de aquí porque las chicas andan en una camioneta y están dando rondines a la zona y si te ven, se van a bajar y te van a madrear todavía más. Entonces ten cuidado. Y yo le dije, no, sí, no te preocupes, pero pues la verdad yo no hice nada, yo no dije nada. Me dijo, no, pues no pasa nada, pero yo te aviso. Entonces, desde ese momento dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar esta zona, no voy a estar feliz, yo no soy de pleitos, yo no soy de pelearme. Eran muchas o casi todas contra mí, ¿no? Entonces yo les aseguro que yo nunca dije nada, ¿saben? Pero ese ambiente está tan lleno de envidias, ¿no? Yo siento que empezaron a ver que yo me operé la nariz y que empezaba realmente a ganar dinero ahí y me quisieron alejar del punto. Entonces fue una situación muy injusta y lo que yo siempre he pensado es, si somos trans, en vez de dividirnos, porque si la sociedad todavía nos tira mierda, en vez de quedarnos juntas y unirnos y ser solidarias una con otra, apoyarnos, nos atacamos, nos tiramos mierda.
Entonces, es muy duro el ambiente. Yo quedé completamente decepcionado. Yo no quiero tener amigas trans. No me interesa tener amigas trans. Son traicioneras, son mierda. No digo que todas, pero me quedé tan desilusionada de ese ambiente que la neta es bien culero y no me interesa saber. No digo que todas, porque a lo mejor hay chicas muy buena onda, pero a mí no me ha tocado conocer chicas buena onda trans. Entonces, yo cada que veo una trans, no que tenga miedo, pero trato de no hacer amistad, tristemente porque ellas hicieron que yo fuera así con ellas. Entonces, a mí no me interesa tener amistad con chicas trans, porque siento que siempre hay envidias y uno está bien fea. Tú puedes decir, güey, estás bien fea. Sí, güey, yo también creo que ni siquiera soy como que la gran cosa y aún así te pelean y te envidian con tal de hacerte mierda. Este, el ser trans a veces muchas chicas tienen el alma bien podrida. No todas, pero muchas. Entonces, estoy como bien desilusionado del mundo trans y no me interesa tener amigas trans. Perdón, a lo mejor hay chicas que me ven que son trans y yo les ofrezco mi respeto. Yo no las conozco, yo no las puedo juzgar a ustedes, pero bajo mi experiencia me quedé con un muy mal sabor de boca. Entonces es bien difícil por eso y por muchas cosas más que yo tenga amigos, ya sea heteros o hombres, mujeres. Me cuesta mucho trabajo confiar en las personas. No nada más por ese aspecto, por ese problema que tuve con estas trans, sino como que en mi vida siempre como que he aprendido a guardarme yo cosas, a construir una muralla alrededor mío para protegerme y proteger mis sentimientos, proteger mi integridad como persona. Entonces, es una de las cosas por las cuales yo me alejé del mundo trans y sin tener ningún problema, porque a mí no saben ustedes cuántas veces yo tuve la oportunidad de que me decían los clientes, es que me robaron, tú dime, te doy mi número, tú dime, yo regreso para venir y que la que me robó, por favor avísame, yo te pago, yo te doy. Y yo cuántas veces me quedé callada porque ese no era mi afán de decir las cosas ni de poner el dedo. O sea, ellas robaban, era su problema, me preguntaban a mí y yo nunca decía nada. Y por este malentendido, o no sé si fue que me pusieron un 4 para golpearme, terminé pagando algo que yo no hice. Sentí muy feo y eso me hizo como alejarme del mundo de la prosti o del talón, como dicen vulgarmente. Entonces, pues sí, tuve como una muy mala experiencia. Yo desde ese entonces no confío en ninguna trans. Y como les repito, yo sé que hay muchas chicas trans que a lo mejor ven mis videos y me gusta hacer amistad con chicas trans por medio de internet, pero me cuesta mucho trabajo conocer a una chica trans en persona. Y no porque yo sé que soy la más fea y la más culera y la más lo que ustedes quieran, pero siempre hay envidias. Nunca he encontrado una chica trans que no tenga envidia o que yo no sienta que tenga envidia o celos en sus miradas. Y no porque yo esté bonita, yo estoy bien pinche fea. Pero es lo que yo no entiendo, o sea, ¿cómo puedes llegar a tener envidia o celos de alguien que ni siquiera es la gran cosa? Porque así es el ambiente trans. Entonces yo me quedé bien decepcionada y discúlpenme mis amigas trans en la web o que ven mis videos, no hacen nada en contra de ustedes. A lo mejor ustedes son bien buena onda y yo no las he conocido, pero neta que estoy muy desilusionada del mundo trans y me quedé sin ganas de tener ninguna amiga trans en mi vida, literal. O sea, soy muy así. Entonces discúlpenme si ustedes son trans y ven mi video, a lo mejor ustedes son bien buena onda y nunca hemos podido coincidir en la vida como amigas, pero cuando te suceden cosas feas, eh, a veces es bien difícil confiar en las personas, ¿no? Entonces, pues, eso es un poco triste, pero a lo mejor tal vez algún día encuentro amigas trans que sean súper buena onda y que no sean peloneras y que no sean envidiosas y que no sean culeras, sino porque uno esté bien guapa. A lo mejor, como les repito, a lo mejor esté bien fea, pero güey, aunque uno esté fea, de todos modos te envidian y te tiran mierda con tal de sentirse bien. O sea, a veces el ser humano es bien mierda. Entonces, espero algún día encontrar amigas trans si es que se me da la oportunidad y que no sean así tan malas. Eh, y bueno, esa es un poco mi experiencia en el mundo del talón. Les quería compartir esto, nunca lo había compartido porque yo decía,
claro, la sociedad te empuja a ser, a vivir en un mundo así como, en un mundo vendiendo tu cuerpo, siendo trans, porque la sociedad te empuja a hacer eso. Y sé que es verdad, ya no lo hago, pero antes lo hacía hace muchos años y sí, la sociedad un poco te empuja a hacer eso porque no te dan trabajo en ningún lado, porque te miran feo, porque eres trans, porque tu voz, porque tu altura, porque te ves hombre pero mujer. Entonces, pues la sociedad es muy culera aún. Espero que en 50 años los trans sean felices y puedan caminar de la mano con sus novios, y puedan tener un trabajo normal. Y no me hago la víctima, ¿eh? No soy víctima de nada ni de nadie, pero pues es una vida difícil. Y el mundo trans es muy pesado, lleno de envidias, entonces esa es la neta. Entonces, eso es porque ya no, eso es porque ya no pertenezco a ese mundo y no me gustaría tener amigas trans, a lo mejor, como les digo. Ya me estoy repitiendo mucho, pero pues esa es mi experiencia y les quería comentar eso. Y pues por favor suscríbanse a mi canal, denle like y pues ya me voy. Y solamente quería contar eso. Y pues muchísimas gracias por ver mi video. Es un tema que quería yo platicar con ustedes. Y espero que me entiendan, que no me juzguen, que me platiquen qué es lo que opinan en sus comentarios abajo en YouTube. Denle like por favor, suscríbanse a mi canal. Yo sé que he estado muy ausente, pero a veces YouTube también como que me desmotiva, ¿no? Pero ahora que encontré un momento como para abrir mi corazón y platicarles de qué es lo que pasó, pues me gustó y quería compartírselos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayas visto completo. Les mando muchos besos y nos vemos para la próxima, ¿ok? Les mando muchos besos, los quiero mucho y pues